Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a esta fascinante historia, El Vaticano lo sabe, historia que habla del profesor Chucosta y Robert, y el encuentro de ellos con seres de otros mundos. Aunque algunas situaciones fueron adaptadas, está basada en lugares y hechos reales. Una excelente manera de viajar con la imaginación es en compañía de las líneas del audio de un libro. Hey, acomódate y disfrutemos juntos esta fascinante historia. Sin más, a lo que vinimos. Colombia, departamento del Putumayo, sur del país. Charlie era un adolescente de 16 años que vivía en el pequeño pueblo de Caicedo. Cierta tarde, estando en el antejardín de su casa con Fran, su padre, sin quererlo, ambos observaron hacia un potrero que quedaba muy cerca de ahí. Detrás de un mediano tronco de un viejo árbol se elevó un objeto de forma circular. Era algo transparente. A medida que ascendía, el objeto se volvía más grande y más brillante. Charlie y Fran quedaron sin aliento, sorprendidos por lo que estaban viendo. Solo se limitaron a mirar en silencio el objeto. De repente, este ascendió en gran velocidad y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Padre e hijo corrieron hasta el lugar donde estuvo aquel extraño círculo, pero en aquel sitio no había huella alguna. La hierba no estaba doblada o algo así por el estilo. Nada. Era como si ese objeto volador no identificado jamás hubiera estado en ese sitio. Fran le contó a algunos amigos de confianza lo que sucedió esa tarde y de vez en cuando se veía en aquel lugar a él y sus amigos revisando aquel tronco. Charlie, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Durante los días siguientes se la pasó investigando todo lo relacionado con objetos voladores no identificados y extraterrestres. Comenzó a ver documentales, a leer libros sobre el tema, los cuales eran muy pocos y los encontraba en la biblioteca del pueblo. Por eso indagaba a algunas personas que decían haber visto ovnis y otros que aseguraban haber tenido encuentros con ellos. Fran, siempre en las tardes, sonreía y dándole un abrazo le preguntaba a su hijo cómo iba con la búsqueda de esa información. Charlie le ponía al tanto lo que leía y averiguaba. Hasta le compartió muchos datos del libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Charlie le decía que en este libro se siente a los extraterrestres en ese lugar del Océano Atlántico. Con el paso de los días, Charlie sabía que lo que había visto era real, pero nadie le creería, así que decidió guardar su secreto para sí mismo. Con el tiempo, cada vez que pasaba cerca del terreno donde vio aquel objeto, no podía evitar mirar hacia allá con la esperanza de ver algo similar de nuevo. Él cursaba el grado 11 y había sido invitado por el misionero redentorista Joseph Cruz a asistir a un encuentro juvenil con miras a buscar jóvenes que quieran optar por la vida sacerdotal. Charlie aprovechó el momento y le preguntó al religioso redentorista ¿qué piensa la iglesia de los extraterrestres? Y le contó con lujo de detalles la experiencia que cierta tarde había vivido junto a su padre Fran. El religioso Joseph Cruz escuchó con atención la historia de Charlie y le dijo: «Hablé con el señor Fran, es un hombre muy serio en estos temas, me contó la misma experiencia, los mismos detalles». Y añadió el religioso: «Los llamados extraterrestres existen, están entre nosotros, el Vaticano lo sabe. Sabe de su existencia, de su base secreta en el Alto Putumayo, e incluso el Vaticano envió una comisión secreta para hablar con ellos en ese lugar». Charlie se sintió aliviado al hablar sobre lo que él había visto. El sacerdote le aconsejó que siguiera buscando respuestas y que no tuviera miedo de compartir su historia con otras personas. Estas experiencias no deben por qué ser calladas. La gente debe conocerlas, aclaró el redentorista, que desde la mirada religiosa, cualquier encuentro con seres extraterrestres debería ser tomado como una oportunidad para aprender más sobre la creación y acerca de Dios.
Añadió el rentorista que para él la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas y la creencia en Dios eran dos cosas que podían coexistir perfectamente. Sin embargo, la experiencia que compartió Charlie con el sacerdote lo dejó con muchas preguntas y una curiosidad aún mayor acerca del fenómeno ovni y la posibilidad de vida extraterrestre. El fin de semana siguiente, un profesor llamado Robert buscó a Charlie diciéndole: «Hablé con el viejo Fran y le insistí me hablara sobre lo que ustedes vieron cerca a aquel viejo tronco del árbol. Yo también he tenido encuentro con extraterrestres». «Eso es genial», exclamó el joven Charlie. «Pero», aclaró Robert, «te contaré una gran experiencia que vivió Chu Costa». «Muchas gracias, profe Robert, pero primero cuénteme por favor su experiencia con ellos». Robert comenzó a decirle: «Yo llevaba un tiempo preparándome para tener un encuentro con aquellos seres. Una tarde, estando en mi casa, mientras leía un libro en el sofá de la sala, de pronto vi que todo a mi alrededor se llenaba de algo así como nubes. Cuando me di cuenta, estaba a mi alrededor unas personas. Me hablaron, sus palabras me transmitían tranquilidad y confianza. Entonces me percaté, ya no estaba en el sofá de mi casa, estaba en una nave y ésta volaba. Todo era muy blanco por dentro». «¡Qué emocionante!», interrumpió Charlie. «Sí, esos seres me saludaron. Hablamos por unos pocos minutos. Cuando me despedí de ellos, al bajar de la nave estaba en medio de unos árboles y matorrales. No sabía dónde estaba en realidad. Seguí caminando. A unos 100 metros de haber avanzado, reconocí ese lugar. Era la finca de uno de los celadores del colegio. Esta finca queda en una vereda llamada El Bagre, a varios kilómetros de Caicedo. Salí a la carretera central», continuó Robert. «Tomé un autobús y regresé al pueblo». «¿Cómo eran ellos?», preguntó Charlie. «¿Eran altos, de piel clara? ¿Eran como nosotros físicamente?». «Sí, muy difícil de diferenciarlos, solo que su mentón era algo cuadrado». «¿Eran todos hombres?». «Creo que eran una familia, papá y mamá y 2 chicos». «¿Cómo era ella?». «La mujer tenía el cabello largo como hasta la cintura. Tenía una dulce sonrisa y una tierna mirada. Sus cejas eran más o menos pobladas y hacían verla más hermosa. Todos ellos eran muy amables y cariñosos». Charlie sonreía emocionado como si aquella experiencia él la hubiese vivido. «Pero mi intención», señaló Robert, «es contarte la historia del profesor Chu Costa que sucedió a mediados de los años 80. «¿Escuchaste que esa vez se volvió loco?». «Sí, claro, profe. Muchos lo vieron corriendo casi desnudo. Bueno, pues te contaré lo que en verdad sucedió». Chu Costa era un docente muy respetado y admirado tanto por sus estudiantes como por sus compañeros de trabajo. Lo considerábamos un hombre dedicado a su profesión. Una mañana, la tranquilidad del pueblo fue interrumpida por un extraño suceso. Los vecinos comenzaron a ver al profesor Chu Costa corriendo en calzones por las calles del pueblo. Algunos pensaron que se había vuelto loco, que le habían suministrado burundanga. Después de una búsqueda exhaustiva, el profesor fue encontrado por un grupo de vecinos y amigos. Los de la enfermería del pueblo lo remitieron de urgencia en una ambulancia a un centro médico en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Los médicos de aquella ciudad le hacían de todo para sanarlo, mas no daban con lo que le sucedía. Así pasaron quizá un par de semanas. Cuando fue sanado, como él y yo somos grandes amigos, al regresar al pueblo me buscó. Me contó su experiencia con aquellos seres. Chu Costa se había estado preparando desde hacía varios días para lograr tener dicho encuentro. Me aseguró que una cierta madrugada, pasada las 5 horas, Chu Costa se levantó a terminar de revisar los temas de clase que tenía para ese día. Había un escritorio en una de las esquinas de su habitación y allí se sentó. También revisaría algunas calificaciones. No olvides, joven Charlie, que el pueblo solo contaba con el servicio de energía desde las 18 horas,
6 de la tarde, hasta las 22:30, 10:30 de la noche. Esto hacía que Chukosta esa madrugada encendiera una vela o una espelma y así poder revisar las pruebas académicas de los estudiantes. De pronto, junto al escritorio se le apareció un ser extraño. A la luz de la vela, Chukosta vio que aquel ser vestía una especie de capucha como un monje. Se presentó aquel ser. Su voz era segura, muy tranquila y llena de paz. Al final del saludo, aquel ser añadió: «Por favor, vayamos a la plazoleta de la iglesia, allí nos espera nuestros hermanos». Chukosta terminó de vestirse, se puso unos zapatos deportivos, se acercó a la cama susurrándole al oído a su esposa que en breve regresaría. Ella curiosamente dormía como si nada pasara. Chukosta y aquel ser salieron de la casa. «¿Has jugado ajedrez, Charlie? Me encanta. Dime cómo se mueve la ficha del caballo». «En L», aseguró el joven. «Muy cierto», dijo Robert sonriendo. La iglesia quedaba muy cerca y ese era el pequeño movimiento a seguir. Mientras caminaban, Chukosta empezó a tener muchos pensamientos y emociones. Pensaba que estaba soñando, no podía creerlo. «Créelo», le dijo aquel ser, «no estás soñando». Sabía Chukosta que el extraño le había leído sus pensamientos. A los pocos pasos llegaron a la iglesia. La plazoleta era pequeña. «¿Dónde están tus amigos?», preguntó Chukosta. «Llámalos hermanos, querido profesor. Tú, nosotros, todos, somos hermanos. Ellos están ahí dentro». «¿Dónde?». Con la mirada, aquel ser le orientó hacia donde estaba la nave. En un costado de la plazoleta se empezó a materializar una especie de nave. Una fuerte luz llenó aquel lugar. «No es de forma circular», se refirió Chukosta a la nave. Aquel ser aseguró: «Las hay de varias formas y tamaños». Los dos se acercaron a la nave. Chukosta quiso detallar aquel extraño objeto, pero enseguida se abrió algo así como una especie de escalera, la cual estaba cubierta de luz. Aquel ser que vestía la capucha le invitó a ingresar a la nave. «Nuestros hermanos esperan». Chukosta nada dijo, dio 2 pasos y antes de dar el tercero se detuvo. Miró la plazoleta de la iglesia, las casas que estaban alrededor, se acordó de su esposa, de sus amigos, de su colegio. A su mente acudieron cantidad de pensamientos y a medida que llegaban sintió que un poderoso miedo se apoderaba de él de pies a cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, los nervios ya estaban a flor de piel, y en vez de dar el tercer paso, regresó al segundo y al primer paso. No supo dónde quedó y en cuestión de segundos echó a correr por la plazoleta de la iglesia. Chukosta dio quizá un par de vueltas alrededor de la nave y salió despavorido, como alma que lleva el diablo por las calles del pueblo. A medida que se alejaba, iba quitándose la ropa. Primero fue la camisa, más adelante, como pudo, se quitó los zapatos y el pantalón. Corría y corría por las calles del pueblo. Tu padre, Charlie, el señor Fran, lo vio pasar por la calle de su casa. «Hola, profe Chukosta», le gritó. «Ve, qué raro», le dijo a su esposa Lid. «El profesor corre como si no escuchara, como si no fuera él». «Pobre profesor», dijo Charlie con algo de tristeza. «¿Y por qué se volvió loco?» «Creo», dijo Robert, «creo que se debió a que no estaba preparado aún. Se asustó con lo que veía». Además, la gente del pueblo lo vio corriendo en calzones. Algunos estudiantes y profesores del colegio lo detuvimos. De este puesto de salud lo llevaron de urgencias a la ciudad de Pasto. Recuerda que esta ciudad está en promedio 8 horas en autobús. ¿Has estado en Pasto, Charlie? Sí, muchas veces. Tengo familiares y amigos. ¿Y los carnavales? Uy, sí, profe. Los de negros y blancos son grandiosos, aunque me gustan los carnavales que se hace aquí en Caicedo, también de negros y blancos. Muy cierto, señaló Robert, y la regata inolvidable. Pero debo continuar con la narración. Por el camino, los que iban con Chukosta le escuchaban hablar como si estuviera charlando con alguien más. No entendían sus palabras. Ya en la ciudad, en el sanatorio, tuvo una especie de sueño o visión.
Se veía en un cuarto elegante, sus paredes eran muy blancas, en el ambiente había un rico aroma a una fruta conocida por él. Notó que aquel hermoso lugar era un quirófano. Allí fue acostado en la camilla. A su lado estaba el extraterrestre que vestía un traje similar a un monje. Este ser le decía: «Mi querido profesor Chukosta, no queríamos hacerte daño, queríamos hablar contigo y que supieras que nosotros existimos. Te dejaremos tal como te encontramos. Te ofrecemos disculpas por los daños ocasionados». El profesor vio cómo un grupo de doctores preparaban los instrumentos quirúrgicos. Vio cómo le hacían una cirugía, le abrían la cabeza con una especie de sierra, tocaban su cerebro con unos extraños elementos quirúrgicos. Al paso de un breve momento le cerraban de nuevo la cabeza, le cauterizaban, pero no quedaba huella o cicatriz de dicha operación. Y justo en ese momento él se despertó. Sus ojos ya no tenían lágrimas, su mirada era la de siempre. Le preguntó a una enfermera que estaba en ese momento junto a él: «Señorita, disculpe». Sus palabras eran tranquilas y suaves. «¿Me puede decir usted qué lugar es este y qué se supone que estoy haciendo aquí?». La enfermera sabía por la nota del paciente que era un ilustre profesor de sociales. Ella lo miró fijamente y le dijo: «Antes dígame usted, ¿cuál es su profesión?». «Soy profesor». «¿De qué área?». «Del área de sociales. Me gusta las ciencias sociales, estudian el comportamiento humano y ayudan a interpretar fenómenos sociales». «Ya regreso», dijo ella sonriendo, y lo hizo casi enseguida. Venía con la jefe, varios doctores, quienes luego le hicieron una serie de preguntas y exámenes. Los doctores estaban alegres y asombrados por su recuperación. Llamaron a los familiares de Chukosta y al llegar uno de ellos le dejaron salir del sanatorio. El profesor, antes de salir, se despidió amablemente de todos en ese lugar. Al otro día, Chukosta visitó a un psiquiatra en la ciudad de Pasto que le recomendó un familiar. Chukosta quería saber si lo que le había sucedido era cierto o producto de su imaginación. Este médico le hizo unas preguntas de rigor sobre el tema. Le puso un disco, en él se reproducían unos sonidos y le preguntó si los había escuchado. El profesor aseguraba y afirmaba con la cabeza. En cierta parte de los sonidos, el doctor paró el sonido, el disco, y el profesor Chukosta siguió tarareando los sonidos que deberían estar sonando. El doctor dejó correr la cinta o el disco y efectivamente ese sonido era el mismo que hacía o describía el profesor. Los ojos del doctor se alegraron, pausó el disco y le tendió la mano al profesor diciendo: «Mi estimado profesor Chukosta, usted sí ha tenido un encuentro con esos seres que llamamos extraterrestres. Lo felicito». «Gracias, pero acabo de enterarme por mis familiares y amigos que en el pueblo de Caicedo yo estuve corriendo como si fuera un loco y desnudo». El doctor le dijo con voz calmada: «Querido profesor Chukosta, en otro momento usted estará en el estado ideal para establecer de nuevo contacto con esos seres. No se preocupe. Recuerde, no estamos solos. Ellos siempre han acompañado a la humanidad». «Todos», interrumpió Charlie, «todos en el pueblo le decíamos loco, lo juzgábamos sin saber su realidad». «Muy cierto», aseguró Robert, «pero, como tú dices, no sabían de su realidad. ¿Sabes?». Mientras llevaban a Chukosta en la ambulancia en su estado de locura, él en verdad iba hablando con el monje extraterrestre. La charla entre los dos era normal, pero para los que lo llevaban al sanatorio, el profesor se había vuelto loco y hablaba sin entendérsele una sola palabra. Se le había corrido la teja, como dicen aquí en Caicedo. Muchos del pueblo creyeron que lo ocurrido con el profesor era debido quizá a tanto estudio o que había sido víctima de alguna droga. Muchos ignoran esta fascinante historia que tú estás escuchando. El profesor, después de aquella experiencia, siguió trabajando en el colegio. Al paso de un par de meses, Chukosta solicitó traslado a una pequeña y apacible población del departamento de Nariño. Él era oriundo de ese lugar. Decidió irse de Caicedo
debido a que muchos habitantes del pueblo, en cuanto lo veían, se burlaban de él porque había corrido desnudo por las calles, y otros comentaban en voz baja que estaba loco con ese cuento de los tales extraterrestres. Para beneficio de Chukosta, el traslado fue aceptado por el Ministerio de Educación. Al parecer, como muchos lo comentan, al profesor le otorgaron una especie de jubilación. Algunos amigos muy allegados a él lo visitan en aquella población. Él junto a su esposa abrieron una tienda de productos para el campo. El profesor Chukosta jamás volvió a ser el mismo. Su especialidad eran las ciencias sociales. Antes de su encuentro con aquellos seres no creía en la existencia de lo que se conoce como extraterrestres. Para él todo ese tema era falso. Consideraba y sostenía que Dios no existe. A nadie le volvió a contar su experiencia con aquellos seres. Su vida y su forma de ser es ahora más tranquila. Ama a todo el mundo. Sus palabras expresan tranquilidad, amor. Quizá él haya tenido otro encuentro con aquellos seres. ¿Usted cree, profesor Robert? Todo es posible. Pero el profe de eso no habla, al menos por ahora. Y si ha sido así, esa nueva experiencia la guarda y la practica en todo su ser. Charlie se despidió de Robert. Sentía transformado su mundo, su pequeño universo ya no era el mismo. Él tuvo la suerte de realizar un viaje en compañía de su padre, Frank, a la población donde se había trasladado Chukosta. Allí tenía su padre, hermanos y familiares. Charlie y Frank visitaron al profesor y él les contó su experiencia con aquellos seres. En su mente y corazón, Charlie sentía que tal vez esta fascinante historia era difícil de creer, pero deseaba que todos la conocieran. Quizá esta experiencia los lleve a sentir que no estamos solos en este universo y que allá arriba hay más tráfico que acá. Recordó las palabras del religioso redentorista. Ellos tienen una base secreta en el Alto Putumayo. La iglesia envió una comisión para hablar con ellos. El Vaticano lo sabe. Hey, amigos de El Buen Lector, hemos llegado al final de esta fascinante historia. Gracias a ti por estar aquí. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.